Hola, 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 ¿cómo están centinelas? Hoy le voy a mostrar sobre dos páginas que, bueno, dependiendo de lo que vayan a hacer con ellas, le va a ser muy útil en el día a día. Para las personas que son informáticas y también para las que no. Y bueno, esta primera página, la que ustedes pueden ver aquí, es para hacer test de teclados. O sea, para las teclas, cada una por separado. Y bueno, si quieres probar cuántas teclas pueden ser presionadas, en este caso son solamente, vamos a ver, aquí llevamos 4, 5 y 6. Bueno, ya consigo una falla en mi teclado, que hay algunos botones, hay algunas teclas que no pueden ser presionadas además de después de 5 teclas, pero hay algunas que sí. Y para esto es que sirve esta página web para hacer esas pruebas y a la hora de, yo que sé, que tú quieras jugar con algún teclado que tú acabas de comprar y no sabes si está en buen estado, no sabes de dónde viene, con esta aplicación, bueno, en este caso sería una página web, puedes probarlo. O sea, puedes hacer ese análisis. Y también para las personas que quieran armar su teclado, o sea, desde cero. En este caso sería un teclado custom, o sea, customizado, que tendría cada tecla por separado, o sea, tú mismo lo armas. Posiblemente después hagamos un video sobre ello. Y bueno, para conseguir eso, dale tu manito arriba y dale muchos likes para que consigamos ese video. Y bueno, lo más importante es que esto es para hacer ese tipo de pruebas y que a la hora de tú tener tu teclado nuevo y que tenga el bueno, bonito y barato, puedas hacer ese chequeo, o sea, esas pruebas que certifiquen que tu teclado esté en buen estado, que eso es algo que no muchas personas lo hacen y después cuando se lo compran notan esas fallas. Entonces con este tipo de páginas puedes hacer esas pruebas y hacer que esos malos ratos de que te compres un teclado y después no te salga bien o que te venga dañado, te lo puedes solucionar. O sea, dependiendo de dónde lo hagas, si lo haces en la misma tienda o si esas personas le hacen estas mismas pruebas, también puedes preguntar. Y también les tengo esta página que es para, bueno, en este caso sería el mouse para hacer pruebas de clics por segundo y también de arrastre. O sea, ¿por qué digo arrastre? Porque sería de la rueda del ratón, cuánta velocidad tú tienes a la hora de utilizarlo, de moverlo de arriba hacia abajo y todo eso. Pero también se podría contar como un juego a la hora de utilizarlo para con tus amigos y que sería una buena forma de probar los botones si tienes un mouse de varios botones o solamente uno simple que solamente tiene dos botones y la rueda del ratón. También lo puedes utilizar para eso, para hacer esas pruebas que son más o menos sencillas para todos, pero te facilita porque aquí te da señales de que sí sirve, o sea, literalmente puedes hacer una prueba de cuántos clics por segundo, puedes hacerlo en 10 segundos. Y bueno, en este caso soy de 4,4 clics por segundo. En este caso sería CPS. Pero me pareció muy interesante estas dos páginas web que se pueden utilizar para hacer esas pruebas y que no te pase como a muchas personas que se compran algún teclado o algún ratón y sale malo, o sea, por alguna razón. Y no lo saben hasta que es muy tarde. Entonces aquí tú con estas dos páginas pueden hacer esas pruebas para prevenir cualquier accidente, cualquier falla. Y también para las personas que quieren hacer reparación de estas dos tecnologías que sería el ratón o el teclado, puedes hacer un análisis más exacto a la hora de hacer esas reparaciones. Y bueno, eso sería todo, centinelas. Espero que le haya gustado, espero que le haya servido y que lo hayan disfrutado también. Entonces, hasta la próxima, centinelas. Chao.